Muy importante que habla de la coyuntura actual, social, económica de nuestro país. En Argentina ya hay más de 5 millones de deudores morosos, esto significa uno de cada 4 personas endeudadas y el 11% de la población en total. Estos Ujú. datos surgen de un informe realizado por el Instituto Argentina Grande y ya están en contacto con nosotros la investigadora Violeta Carrera Pereira, quien realizó esta investigación. Le damos la bienvenida y agradecemos por la predisposición, por el tiempo para hablar con Radio La Toya acá en la provincia de La Rioja. Muy buen día, Violeta. Mauricio te saluda. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿cómo va? Buen ddía. Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Bueno, gracias a vos por contactarte y bueno, tomando en base estos datos que realizaron a través de este informe que hizo el instituto, la morosidad familiar es un fenómeno aislado, como establece el ministro de Economía Caputo, que dice que es un problema entre privados, o es algo ya que está instalado en la sociedad. Bueno, me parece que por la masividad del fenómeno es imposible pensar que sea un fenómeno aislado, un problema de familias que no supieron manejar, ¿no? Que es un poco la lectura que hace el gobierno, familias que no supieron manejar sus finanzas. Cuando vos tenés al 11% de la población argentina en situación de morosidad, porque hoy hay más de 5 millones de personas que, no está, que tienen más de 3 meses de atraso en el pago de sus deudas, es claro que el problema no es solamente esas 5 millones de personas, sino que hay un problema generalizado que tiene causas que exceden al mal manejo que piensa el gobierno que hicieron esas familias de su dinero. Y es bien claro cuando uno empieza a rasquetear un poco a qué se debe el aumento de la morosidad y ve que la expansión del crédito que se hizo en 2025, que obviamente bienvenimos la expansión del crédito, en Argentina tiene que crecer el crédito a las familias, pero sucedió en un contexto de suba de tasas, producto de decisiones gubernamentales, porque una de las formas que tuvieron para tratar de bajar la inflación fue subiendo las tasas de interés. Entonces, las familias se endeudaron en un contexto de tasas más altas de los últimos 10, 15 años, más altas que el macrismo, y tienen que repagar entonces un monto de deuda que no tiene sentido en relación al monto al que accedieron por endeudamiento, y de muy bajos salarios. Y ahí el gobierno tampoco puede voltear la cara y hacer como si no fuera responsable también en parte del estancamiento salarial que tenemos hoy en día, otra de las anclas inflacionarias que eligieron. Y en ese sentido también hay una figura que se habla de los morosos irrecuperables. También ves que está Sí. dentro de este segmento de la población de los 5 millones, que hay también una parte que corresponde a gente que ya no puede avisorar cómo pagar estas deudas que está sacando, que como bien dijiste también, no son para gastos extraordinarios, sino que es para la comida, para el sobrevivir. Total, bueno, los deudores irrecuperables que son clasificados así por el sistema bancario, ¿no? Esa palabra la pone el propio sistema bancario, son deudores que tienen un retraso en el pago de sus deudas de más de un año. Por eso son considerados irrecuperables, porque el atraso es tal que se supone que no van a poder repagar, no que se demoraron un poco. Y son la mayoría de esos 5 millones de deudores que están en situación de morosidad, con atraso de los pagos, la mayoría está en esa situación, ¿no? En la situación de irrecuperable. 3,5 millones de deudores tienen por lo menos una línea de crédito que tiene el atraso de un año o más, que se atrasaron en el pago un año o más. Son los que más vienen creciendo también. En un año, la cantidad de deudores irrecuperables creció 1,6 millones, ¿no? Los deudores morosos totales, es decir, los que no están pagando sus deudas, con atraso en el pago de sus deudas, creció en un año 2,5 millones. De ese 2,5 millones, que es un montón, 5% de la población argentina, de esos 2,5 millones, 1,6 millones son deudores que no existían hace un año y que hoy tienen una deuda con atraso de pago de un año o más. Y también ahí en el informe también lo explica muy bien que hay una segmentación con respecto a quienes toman estas deudas y figuran las personas más jóvenes, ¿es así? Sí, bueno, efectivamente, las personas más jóvenes son las que están teniendo más dificultad para hacer repago de sus deudas. Salió el dato esta semana de otros informes que también investigan el tema, medido en personas, ¿no? Uno de cada 4 deudores que tiene menos de 35 años eh, tiene
un atraso, perdón, el 40% tiene un atraso por lo menos una de sus líneas de crédito. Cuando uno ve por monto, de cada 10 pesos adeudados por un menor de 35 años, uno de cada 3 pesos de esos montos pedidos por un deudor menor no es devuelto. Es donde está la tasa de morosidad más alta, ¿no? De vuelta, por cada 3 pesos que pide un menor de 35 años, uno de esos 3 pesos va a demorar, va a retrasarse en el pago. Es muy alta esa tasa de morosidad, ¿no? Y también que estas personas sacan deudas pequeñas, si se quiere, que en comparativa con quienes sacan por ahí deudas de volúmenes más grandes, es llamativo que sean quienes menos sacan de deuda, son la mayoría. Es como una paradoja, si se quiere. Total, total. Y hay algo de cuando uno ve dónde está la morosidad más alta por el monto adeudado, que es esto que vos decías, che, las tasas de morosidad más altas están en las deudas más pequeñas. Las personas que adeudan hasta 200.000 pesos tienen una tasa de morosidad del 35%, ¿no? Es altísima, la relación es la misma. Por cada 3 pesos que toma una persona con una deuda chica, 1 peso no va a volver a poder pagarlo. Y eso nos habla, nos dice qué tipo de personas o qué tipo de familias no están pudiendo pagar sus deudas. No son personas que se endeudaron para comprar un inmueble, no son personas que se endeudaron para comprar un auto o un electrodoméstico inclusive. Son personas que se endeudaron probablemente para pagar expensas, pagar el supermercado, gastos chicos, gastos que son de menos de 200.000 pesos, montos muy chicos. Entonces hay ahí un foco para poner, primero porque si son personas con bajos ingresos, es muy difícil pensar cómo en este contexto van a poder mejorar su situación crediticia, cómo van a poder volver a pagar. Y dos, porque habla también de cómo están viviendo esas personas esta cotidianidad. Digo, familias que se tienen que no pueden pagar una deuda de 200.000 pesos. Bueno, ¿cómo están viviendo esas familias si ni siquiera pueden devolver 200.000 pesos? Son familias que probablemente están recortando supermercado, recortando salidas a comer afuera. Digo, una cotidianidad que es cada vez más endeudada y menos disfrutable, ¿no? Porque ¿qué gasto pueden hacer si no pueden repagar una deuda de 200.000 pesos? También es muy llamativo el mapa que presentan ahí en el informe, que ubica a nuestra provincia, La Rioja, que es donde más creció la morosidad familiar. La verdad que es muy impactante ver, no tan solo, si quiere, regionalmente el incremento, sino que es algo que se da de Jujuy hasta Ushuaia, es en todo el país. No hay, por más que haya provincias en donde dicen que hay un crecimiento económico, no se está viendo eso. Total, ¿no? Incluso como en la vedette del sistema o de este modelo que sería Neuquén con Vaca Muerta, inclusive ahí la morosidad está en el 14%, ¿no? De la familia, el 14% la tasa de morosidad de familias en Neuquén. Digo, incluso en las provincias, nosotros decimos en las provincias que creció el empleo, inclusive esas provincias tienen una tasa de morosidad hoy altísima y muy por encima del promedio nacional, de los valores de hace un año, ¿no? En Neuquén la morosidad creció 13 puntos porcentuales en un año y en uno de los mejores momentos de la provincia. Y como bien vos decías, La Rioja sí es la más golpeada por la morosidad, tanto para familias como para empresas. La morosidad familiar hoy en La Rioja está en el 23,7% y la morosidad de las empresas riojanas en el 21%. Y es interesante porque también lo que está pasando en La Rioja nosotros lo vemos no solamente en la tasa de morosidad, también es una de las más golpeadas por la pérdida de trabajo registrado, cayó un 11% el trabajo registrado en la provincia, es una de las provincias más golpeadas. Lo mismo a nivel empresas, cayó un 21% la cantidad de empresas registradas en la provincia de La Rioja. Digo, hay un panorama que acompaña estos datos, no, de vuelta, como decíamos, no salen de la nada, no son coincidencia, no son respuesta o producto de decisiones individuales y de responsabilidades individuales, son parte de un modelo económico. Y el crecimiento de la morosidad tiene que leerse por el nivel de generalización que tiene hoy en día
como producto de decisiones de cierto modelo económico que favorece a algunos sectores y tiene otro tipo de perdedores. Bueno, las familias están siendo una de las grandes perdedoras y eso lo muestra el aumento de la morosidad, que no puedan hacer repago de las deudas que tuvieron que tomar y que sean deudas chiquitas las que tuvieron que tomar, te habla de cuál es la situación actual de esas familias. Sí, Nelson, ¿querés hacer una consulta? No, simplemente buen día, quería consultarle respecto de esa morosidad. ¿Cuál es el origen? ¿Es que la gente no tiene el dinero para hacer frente a los gastos o prioriza otras situaciones ante las deudas? ¿Qué análisis han hecho? Nosotros entendemos que responde sobre todo al estancamiento y caída salarial que se sostiene. Exacto, que se sostiene desde 2025, sí. El salario cayó muy fuerte en 2024, la primera mitad de 2025 recuperó el sector privado registrado y desde mediados de 2025 el sector privado registrado viene perdiendo, y ni hablar de los trabajadores públicos, ¿no? Sí, sí. Que tanto los nacionales, sobre todo los nacionales, perdieron 1/3 de su capacidad de compra. En el 2025 creció el crédito y ahora las familias, en un contexto donde cada mes a mes pierden salario, no pueden hacer repago de esas deudas. Se ve también la caída de consumo en otros indicadores, ¿no? El consumo de leche más bajo, sí. El consumo de carne más bajo, la caída de compras en supers, que también en La Rioja es una de las más golpeadas en la caída de consumo en supermercados. Digo, lo que se ve es, no pagan las deudas, pero tampoco están haciendo otro tipo de consumo, digo, para responder un poco a esa pregunta de sí. Están priorizando otros gastos. Bien. Bien, y ya para finalizar y reflexionar, si se quiere, también en el informe plantean una solución a la brasileña, ¿no? Que es a partir de un programa de revisión de las deudas que realizó el gobierno de Brasil en los últimos años. ¿Ves posible que acá haya una iniciativa? Si bien en el Congreso diputados de la oposición llevaron diversos proyectos, pero sin embargo duermen en el sueño de los justos esta problemática que es generalizada y que llama la atención que no sea del interés de la agenda social. Bueno, nosotros entendemos que justamente, como dice el informe, que invito a todos a leerlos en nuestra web del Instituto Argentina Grande, es necesario que algunos de los proyectos que están hoy en diputados avancen. Los proyectos que están en diputados, hay muchos que tienen muchísimas cuestiones en común, hay otros y tienen también divergencias. Es necesario que desde la oposición haya espacio de discusión para lograr un proyecto conjunto que tenga las firmas de todos los que hoy presentaron algún proyecto y que busque dar respuesta a esto que es un problema que la verdad que pesa cada vez más sobre las familias argentinas. Efectivamente entendemos que como el problema no es personal, la solución tampoco va a ser personal. La solución tiene que ser dada desde la política pública, que tiene que hacerse cargo de esta situación que generó en las familias argentinas y aliviar esa carga. Creemos, en Brasil ya van, durante esta última gestión de Lula, 2 programas de desendeudamiento, el desenrola parte 1 y el desenrola parte 2. Acá no hubo ninguno y estamos en tasas de morosidad muchísimo más altas de las de Brasil. Hay que dar respuesta a esas familias. Bueno, esperemos así sea y bueno, seguiremos atentos a los diferentes informes que realice el Instituto Argentina Grande, que siempre los resaltamos acá, son muy importantes, muy interesantes y sobre todo con la mirada federal que sea de incluir y de analizar la situación de cada provincia. Así que muchísimas gracias, Violeta, por tu tiempo, por tu predisposición para hablar con Radio La Torre y que tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias a ustedes, quedamos en comunicación. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Pasó entonces Violeta Carrera Pereira, quien es investigadora del Instituto Argentina Grande, brindando una radiografía con respecto a esta situación de morosidad.